4 de la tarde con 20 minutos, esta es la medida imperfecta. En los próximos premios Pepsi Music hay una categoría que está relacionada con el contenido digital, eso que tú generas a través de distintas plataformas. Y uno de los podcasts que está nominado es Dementes Podcast. Y John Da Silva es uno de sus creadores, y no solo de sus creadores, sino de quien se encarga de, digamos, dar la cara, porque eso no es salir al aire como tal, pero de estar ahí, de hablar y de formar parte de este proyecto, y lo tenemos en línea. John, bienvenido a La Medida Imperfecta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, gracias por tenerme en el programa, muchísimas gracias por además divulgar el contenido que hacemos desde los podcasts. John, justamente el contenido que hacemos desde los podcasts, Dementes Podcast, toca temas de actualidad, le mete gráficas, pero también a veces utiliza el sarcasmo, utiliza como comedia en torno a cada una de las informaciones, pero compite con otro poco de gente que sí le mete la comedia de frente. Entonces, en cuanto a contenido, es quizás uno de los más distintos. Cuéntanos un poco de ese podcast y para después entrar en el tema de los premios como tal. Mira, sabes que justamente fue algo que nos llamó la atención, pero lo veo, la verdad, desde el orgullo y desde del aprecio, porque efectivamente los podcasts son muchos más masivos que lo que nosotros hacemos, que es un podcast más de nicho. Hablar de tecnología, marketing, comunicaciones y redes sociales no es necesariamente un aspecto de interés para las grandes masas de audiencias, como lo puede ser el humor, como puede ser la controversia, que sí son temas que le interesa a las audiencias masivas. Pero valoro muchísimo que la gente de los premios Pepsi abriera, además de la categoría, que es una categoría nueva, abriera la posibilidad a diferentes tipos de contenidos donde no necesariamente la masa o el volumen de visionado o de escuchas que tenga el podcast sea lo que valore, sino que valore el contenido. Y eso me hace sentir realmente como que muy orgulloso y esperanzado de que múltiples proyectos, independientemente que sean de muy nicho, que muy poca gente lo escuche, tengan protagonismo y tengan notoriedad en diferentes aspectos, y sobre todo como los grandes premios Pepsi, que son tal vez la referencia de la cultura pop en Venezuela. John, a ver, este tema de los podcasts, ¿crees que ha agarrado algún o un auge muchísimo mayor y captando pues esa gente con el tema de la cuarentena, el hecho de tener, digamos, ese tiempo de esparcimiento? ¿Crees que lo han aprovechado al máximo a tal punto que hoy, fíjate, ya es algo muy común, pareciera hasta una programación de televisión, sin serlo necesariamente, sino a través de redes? Claro, yo siento que no necesariamente la cuarentena lo detona, los podcasts tienen 14 años en el mundo. Yo creo que lo detona es factores como la accesibilidad, es decir, cada persona que tenga un teléfono inteligente tiene la potencialidad de ser audiencia de los podcasts. Además, la temática que pueden abordar cada uno de los podcasts, la forma, la honestidad, lo directo, lo humano, que nos separa de aquella forma estructurada que tenían los medios convencionales, sobre todo la televisión, y que lo hace más cercano y más humano, hace que los podcasts sean como que, bueno, que tengan como un espacio muy particular, sobre todo para las generaciones, tal vez los millennials y los centennials, que son los que más se acercan a este tipo de contenidos. Entonces, yo pienso que no es necesariamente una consecuencia de la cuarentena, o que la cuarentena detone mayor espacio, sino que la versatilidad, el disponer del contenido que yo quiero, cuando quiero, y además que sea tan vertical, de que sea tan específico de algo que yo quiero, es lo que le da la potencia que está teniendo los podcasts a nivel global en este momento. A nivel global, pero cuando hablamos de Venezuela, quizás esa potencia se puede incrementar por la ausencia de algunos espacios naturales para el consumo de contenidos. Es probable. Venezuela tiene un aspecto particular, que es que, bueno, obviamente en el mundo, por ejemplo, una de las cosas que sucedió en la cuarentena fue el incremento de la televisión abierta en consumo. En Venezuela no es así, porque la televisión abierta no propone ningún tipo de contenido que sea valorado por las generaciones, los millennials y los centennials. No hay ningún tipo de nuevas propuestas, las propuestas son bastante viejas, las noticias son realmente muy viejas, no está muy bien abordado, el tema de cómo lo estructuran sigue siendo como con mucha complejidad, y no es por culpa de Venevisión ni de Televen, nada de esto, sino por culpa de que es una industria totalmente colapsada que no tiene inversión en los anunciantes. Entonces, hacerlo cuesta muchísimo dinero, que dinero que no tienen. Entonces, al no tener esa propuesta, probablemente alternativas como televisión on demand o YouTube o web shows y podcast pueden agarrar cierta relevancia. Pero yo insisto, si el contenido no fuera bueno,
No los lo ven. podcasts la gente no lo vería, Claro. aunque fuera nuevo. O sea, si no existiera la calidad de contenido de Escuela de Nada, de A Toque, Entre Grados, de Nos Reiremos de Esto, y este tipo de cosas, del mundo y del país, de A Toque, si no existiera este tipo de contenido que son cercanos para la gente y que a la gente le gusta ver, no estuviéramos hablando de podcast. O sea, yo creo que al final del día la plataforma es relevante, pero lo relevante es la calidad de contenido, cuánto tiempo le dedico y cómo capta la atención de las personas. John, una curiosidad, a ver, nombraste varios trabajos de los cuales ustedes hacen, y muchos de ellos son de larga duración, ¿sí? Muchos hemos entendido, quizás algunos que hacen podcast, sobre todo de corte deportivo, de hablar de lo corto y preciso que deben serlo. Ustedes son mucho más amplios, superan la hora y media, y la gente sigue, digamos, pegada, viéndolo y viéndolo y viéndolo. Más allá, ojo, repito, que no es el tema de televisión, es complicado, a algunos quizás no les gusta verlo en redes, pero han captado una cantidad de visiones impresionantes y que la gente se las ve de principio a fin. Es que yo creo que, mira, Joe Rogan, que es el podcast tal vez más importante que hay en el mundo, tiene capítulos de 5 horas, capítulos de 4 horas, capítulos de 3 horas, capítulos de 50 minutos. Es que yo creo que el tiempo, si tú tienes la capacidad de retener la atención, de entretener o de informar, y que todo el tiempo que estás utilizando el espacio de la gente es bueno y es de valor, el tiempo es subjetivo o relativo. Ahora, si tú quieres llenar por cumplir 1 hora o por cumplir 40 minutos, 15 minutos o 2 horas llenas de cosas sin valor, claramente no va a ser demasiado tiempo. Entonces, yo creo que el tiempo va a depender definitivamente de la estructura y la calidad de contenido, la entrega de contenido y la capacidad que tenga ese contenido de retener la atención de las personas que lo están viendo. ¿Y cuál es el rol del lenguaje? Y lo digo porque algunos de los competidores que ustedes tienen en estos premios se basan en el humor, pero toman mucho en cuenta el tema sexual y el lenguaje quizás mucho más coloquial. El tema del uso del lenguaje coloquial en los podcasts, ¿cuál es tu valoración de ese tema? Yo creo que la honestidad, creo que es lo importante. Entonces, a medida que el lenguaje sea inclusivo, honesto, cercano, va a tener mayor apreciación en general. Es decir, a partir de que tú toques los grandes temas, los temas de interés, y además lo hagas cercano como yo lo quiero escuchar, con opiniones que yo puedo estar de acuerdo o no, pero que son opiniones que yo considero, y sobre todo, insisto, sean honestos, yo creo que eso va a funcionar muy bien, porque lo que nosotros estamos acostumbrados a ver a través de la historia en los medios son personas no deshonestas, sería horrible decirlo, pero muy acartonadas, estrictamente regidas por un guión. Entonces, a medida que en los podcasts cada uno tenga su opinión, sin tener un prejuicio o un cartón que representar, yo creo que eso va a estar bueno. Yo creo que eso es un poco lo que nosotros vemos en los podcasts, vemos charlas un poco más cercanas, un poco más reales, más honestas, y yo creo que eso genera mucha conexión con las personas. John, una pregunta. A ver, Venezuela a mí me da la impresión de que a nivel del vocabulario, de ciertas palabras, estamos muy limitados, ¿sí? Uno aquí, a ver, con nuestros vecinos de Colombia, hay palabras que en Colombia son comunes, incluso al aire, en cualquier horario, pero que en Venezuela, digamos, wow, epa, cuidado, mosca con lo que dice. Ustedes son muy abiertos en este aspecto, ¿no? Siente que la gente también está ávida de escuchar un lenguaje criollo, natural, como venga, pues, como nos gusta, porque a veces tan reformado, a veces pesa, ¿no? Claro, porque tú sabes qué sucede, que nosotros hablamos en la calle, y en la calle hablamos de una forma, claro, y de una estructura, y cuando decimos algunas palabras para referir a ciertas cosas, es como nos gusta decirlas, o como la decimos en el día a día. Si nosotros nos vamos a alguna plataforma o un medio que nos limita y nos obliga a cambiar el cómo le decimos las cosas para hacerlas ver, perdemos un poquito de nuevo de la honestidad, del cómo lo hablamos, de la cercanía, porque utilizar palabras tal vez que no son propias de los individuos o del uso común, nos separa un poco del el diarismo, de lo cotidiano. Pero no, yo creo que tiene que ver también con el sentido que tú tengas y el concepto que tú tengas de tu podcast. Por ejemplo, si tu podcast habla sobre el lenguaje y habla del buen uso del español, ahí tienes una oportunidad brillante. Pero yo lo que creo que en la cercanía, cuando son temas amplios, yo creo que mientras cada quien hable como se hable en la cotidianidad, y utilizar palabras sin ofender, pero palabras que utilizan diariamente, vuelvo, insisto, tal vez conecta más con lo cercano, que es uno de los valores importantes de tener unos audífonos y escuchar una voz de una persona mientras te mueves, mientras caminas, mientras trabajas, o simplemente mientras ves la televisión, llamando a la televisión este formato cuadrado
donde yo estoy viendo YouTube o estoy viendo cualquier plataforma de reproducción on demand. A ver, John, en el caso de Dementes Podcast, los consumidores de ese contenido están la mayoría aquí en Venezuela o hay muchos venezolanos en el exterior. Y te hago la pregunta por un tema sencillo: conectividad y la capacidad de realmente consumir esos contenidos. Mira, mucho porcentaje en Venezuela, tenemos cerca de un 60% de nuestra audiencia en Venezuela, y luego comunidades muy importantes en Chile, España y en Estados Unidos, y una pequeña más en México. Y esto tiene que ver, en Venezuela, si bien es cierto, tenemos que ser conscientes de que cerca del 60% de la población tiene internet, pero de ese 60% tiene conexión a través de CanTV, que tiene todas las limitaciones que sabemos que tenemos, con prohibiciones de ciertos sitios y con velocidades de conexión. Pero luego hay una alta capacidad, cuando digo alta es más o menos un 35-40% de la población que tiene teléfonos inteligentes con data. Y muchos de ellos están en los centros poblados que tienen data 3G, 4G, donde allí es donde está la alta concentración de consumo de los podcasts. Cada vez que uno refiere a las analíticas de los podcasts, cerca del 60% del consumo viene de la telefonía celular. Es decir, las personas consumen estos contenidos en sus aparatos celulares, lo cual significa que están o movilizándose o están on demand, pero están usando la data de la telefonía celular. Entonces, sí, evidentemente nosotros tenemos problemas de conexión a nivel nacional, pero la telefonía celular saca la cara por claro, la oferta de estos contenidos. A ver, John, entre grados de a toque, comida, calle y comedia, ¿hay chance? Ese Pepsi, ese premio, ¿tiene chance en Dementes Podcast? No, yo creo que nosotros vamos a llegar detrás de la ambulancia. No vale, por favor. No hay como sobornar a los jueces. No, lo que pasa es que, a ver, hablando en serio, esto va a sonar súper cliché, pero hablando en serio, que hayan considerado un podcast muy vertical, muy de nicho, compitiendo con esos monstruos generadores de contenido, es hermoso para nosotros. O sea, suena cliché, pero estar allí ya es, desde nuestro punto de vista, el punto de optimismo y motivación para todas aquellas personas que están iniciando sus proyectos, que ven que tienen 200 personas que los escuchan nada más, que es Friends and Family, que tienen 1000 personas nada más, y que dicen, bueno, pero es que esto es muy pequeño. Pero si están considerando un proyecto como Dementes, que es tan nicho, cualquier proyecto puede estar a partir de la calidad de sus contenidos. Entonces a mí, o sea, ya nosotros ganamos, pero por lejos, pues ya ganamos. O sea, ganamos con estar nominados. Ya el premio que se lo lleve ya toco entre grados, pero nosotros sin duda ya ganamos. Claro, John, tiene un plus, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por explicar no solamente el tema de Dementes, sino de este fenómeno podcast que desde 2019 creo que ha agarrado una velocidad y un empuje muy grande en Venezuela. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por favor por considerarme tenerme, y bueno, muchísimas gracias a la audiencia también por escucharnos. John Da Silva, pero supuestamente no es el primo del jefe, Rubén Da Silva.